el cual va a estar llevado a cargo por la doctora Wendy León, que es médico residente, actualmente trabaja en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa. Y sin más que decir, le doy el pase, doctora. Ya, gracias, buenas tardes. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Ujú. Mm, ¿Se puede ver? Sí se logra ver, doctora. Ya. Ok, buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. Yo soy la doctora Wendy León, soy médico residente de segundo año de pediatría del Hospital Honorio Delgado. Les voy a hablar de un tema que es bastante común y bastante frecuente, sobre todo en niños. Los puntos que voy a tocar es definición, etiología, fisiopatología brevemente, el diagnóstico y el manejo. Me he basado, la literatura en la que me he basado es la última guía o la actualización, mejor dicho, del Ministerio de Salud del año 2017. Eh, Dentro de la epidemiología, la enfermedad diarreica aguda es una causa importante de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años, sobre todo por la deshidratación, y esto contribuye a mantener altas tasas de desnutrición en los niños. A nivel mundial, hay 1.700 millones de enfermedades diarreicas cada año y es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Y dentro del grafiquito, que es del 2018, se puede ver que el Perú todavía tiene una tasa de mortalidad dentro de 50 a 100 niños por cada 100.000 niños, que en realidad no está tan bajo, ¿no? Eh, la enfermedad diarreica aguda es más frecuente en zonas rurales y si la dividimos en región, eh, es más frecuente en la selva con un 21.2%, en la sierra 15.4% y en la costa. Se da más frecuentemente en los meses de verano en la costa y en la sierra y selva en los meses de invierno. Y se ha reportado que el 97.8% de diarreas reportadas son acuosas nada más y solamente un 2.2% son disentéricas. Más o menos la prevalencia en todos los niños menores de 5 años, la mayoría de niños tiene una media de 13 episodios diarreicos por año. Ahora, dentro de los factores de riesgo, la guía menciona dentro de los más importantes los del medio ambiente y los de la persona. Dentro de los de medio ambiente tiene que ver, es más frecuente en zonas rurales porque las familias generalmente a veces carecen de agua potable o fuentes de agua segura, no tienen una adecuada eliminación de excretas o en zonas endémicas de parasitosis o donde no hay un adecuado este, lavado de los alimentos, por ejemplo, lavado de manos, cuando hay muy hacinamiento, las personas que tienen muchos hijos en una habitación, o presencia de bastantes animalitos, moscas en el hogar. Familias con nivel socioeconómico bajo también es un factor de riesgo, madres adolescentes. Y otro grupo importante tiene que ver con los estilos de vida y la higiene, sobre todo con el consumo de agua y alimentos contaminados, la práctica inadecuada de lavado de manos y por lo tanto una manipulación inadecuada de alimentos. Los niños que, por ejemplo, no reciben lactancia materna exclusiva, siendo menores de 6 meses, también están bastante propensos a presentar más episodios diarreicos que los niños que sí reciben lactancia materna exclusiva o cuando la alimentación complementaria se realiza después de los 6 meses o antes, también es un factor de riesgo. Niños que tienen vacunación incompleta o ausente, el uso de biberones y fórmulas, ya que también este uso aumenta la manipulación de estos biberones que generalmente o en la mayoría de los casos no están bien lavados. El viaje a lugares que tienen alta incidencia de diarreas, además tienen más riesgo los niños menores de 2 años, incluso los menores de 6 meses también. Los niños que tienen desnutrición o anemia en cualquier grado y que además presentan algún tipo de inmunodeficiencia. Para definir la enfermedad diarreica aguda, la guía del 2017 menciona que enfermedad diarreica aguda es disminución de la consistencia
y aumento de la frecuencia. O sea, tiene que tener ambas, no es solamente disminución de la consistencia o deposiciones semilíquidas. Y estas deben presentarse con episodios de más de 3 en 24 horas que pueden acompañarse o no de fiebre y vómitos y debe ser menor a 14 días. Ahora, esto es I, o sea, es disminución de la consistencia y aumento de la frecuencia, que debe ser más de 3 en 24 horas. Entonces, si un niño tiene deposiciones semilíquidas, que son 2 en 24 horas, todavía no llega a ser diarrea, ¿no? En ese momento. Ahora, en niños menores de 6 meses, en el caso de niños que reciben lactancia materna exclusiva, ustedes van a ver que no realizan solo 3 deposiciones al día, sino que realizan hasta 5, 6, o hasta incluso pueden hacer deposiciones cada vez que lactan. Esto puede ser hasta 8 veces al día. Entonces, en estos lactantes no aplica, digamos, exactamente esta definición, sino que se considera una EDA cuando aumenta el número habitual de deposiciones en el día. O sea, la mamá sabe que el niño realiza más o menos 5 deposiciones por día, pero ahora está haciendo 8, 9, 10, entonces sí se consideraría una enfermedad diarreica aguda en este lactante menor de 6 meses. Ahora, se puede clasificar de acuerdo al tiempo. Es diarrea aguda menos de 7 días y esta diarrea aguda puede ser acuosa o disentérica. Disentérica si es que tiene presencia de moco o sangre en las heces y acuosa si es que es solamente semilíquida. Es diarrea persistente cuando ya la diarrea dura más de 14 días y es crónica cuando tiene una duración mayor a un mes. Según la etiología, la diarrea aguda puede ser infecciosa, causada por virus, bacterias, parásitos, o puede ser no infecciosa, causada por otras entidades que vamos a ver más adelante. Y de acuerdo a dónde se ubica la infección, puede ser enteritis, si se ubica en el intestino delgado, colitis, intestino grueso, o una asociación de ambas sería una enterocolitis. Ahora, dentro de la etiología, acá antes les había dicho que puede ser la diarrea aguda infecciosa o no infecciosa. La diarrea aguda infecciosa va a estar producida por bacterias entéricas que van a afectar al intestino o también puede ser extraintestinal y esta representa el 75%. Y dentro del grupo no infeccioso, ahí tenemos un montón de patologías, desde alergias alimentarias, alergia a la proteína de la leche de vaca, alergia a la proteína de soya, trastornos de la absorción y la digestión como déficit de lactasa, que puede ser congénita o adquirida, déficit de otras enzimas como sacarasa, isomaltasa, algunos cuadros quirúrgicos, por ejemplo, niños con apendicitis aguda pueden presentarse con estreñimiento o también con diarrea. El caso de la intususcepción o invaginación intestinal también puede presentar como una diarrea disentérica, ¿no? Con moco y sangre, con bastante dolor, niños que ingieren fármacos, por ejemplo, los laxantes, que van a producir también una diarrea osmótica, que no es producido por un microorganismo, ¿no? Sino por el efecto de este laxante, por ejemplo. O niños que han recibido antibióticos de amplio espectro, que también pueden desarrollar una diarrea, o intoxicación por metales pesados, como cobre y zinc, por ejemplo. Lo que vamos a tratar ahora, nos vamos a abocar al 75% que representa la diarrea aguda infecciosa. Es decir, vamos a hablar de virus, bacterias y parásitos, dejando un poco de lado el resto de causas de diarrea que también son importantes, pero que representan un menor porcentaje. Entonces, para hablar de diarrea aguda infecciosa, nos vamos a referir a virus, bacterias y parásitos. En niños menores de 5 años, más del 90% de diarreas están producidas por el rotavirus. Y otra causa importante de diarrea también es el adenovirus, que aparte de diarrea se caracteriza por presentar un cuadro respiratorio alto y diarrea. El norovirus, que también se ha identificado últimamente con cuadros graves, incluso hasta de sepsis. Dentro de las bacterias, las más comunes, Shigella y Salmonella, seguida de Campylobacter y las E. coli, también Vibrio cholerae. Dentro de los parásitos, Giardia lamblia, Cryptosporidium, Ciclospora, Entamoeba histolítica, Blastocitis hominis. Para explicar rápidamente la fisiopatología, porque en realidad ustedes lo conocen mejor que yo, el intestino delgado, digamos, es el principal lugar donde se va a producir tanto la absorción de agua y electrolitos y nutrientes. Ahora, la disposición del intestino delgado tiene de forma particular las vellosidades y microvellosidades. Las vellosidades son esas que ustedes ven como dedos de guante,
y que están cubiertas de enterocitos, que son las células intestinales. Estos enterocitos tienen en la superficie apical las microvellosidades. Cada enterocito tiene como 600 microvellosidades y tienen unas criptas de Lieberkühn, donde está la flecha roja, que se van a encargar de la secreción. Entonces, los enterocitos están recubriendo todas estas vellosidades y también las criptas de Lieberkühn. Ahora, a nivel de las vellosidades, sobre todo en la parte apical, se van a encargar de la absorción, tanto de agua y electrolitos, y a nivel de las criptas, sobre todo de la secreción. Normalmente debe haber un equilibrio entre absorción y secreción. Eh, pero cuando hay, por ejemplo, una invasión, sea de virus, bacterias o parásitos, por los diferentes mecanismos que vamos a ver, es que se altera este equilibrio y va a haber predominantemente una secreción o va a haber una destrucción de estas microvellosidades que van a alterar, por ejemplo, la absorción. Ahora, cuando estos enterocitos se destruyen, las criptas de Lieberkühn que están abajo, que son las encargadas de producir los enterocitos, van a generar nuevos enterocitos que van a ir migrando, como ustedes ven en las flechas moradas, van a ir migrando desde la cripta hacia la parte superior de la microvellosidad. Y estos enterocitos que son producidos en la cripta, que al inicio son inmaduros, a medida que van migrando, van madurando. De modo que en las microvellosidades, los enterocitos maduros forman una capa de glicoproteínas que se conoce como glicocáliz, y además esta tiene función de absorber los nutrientes y también de producir enzimas como la lactasa para, digamos, la absorción de lactosa y de otras disacáridas. Ahora, en la absorción, que hemos dicho que se produce en el ápice de las microvellosidades, tiene que ver, la absorción del agua está, digamos, unida o acoplada a la absorción de electrolitos. Los principales electrolitos que van a hacer gradiente osmótico, que van a, digamos, favorecer la absorción del agua, es el sodio y el cloro. Este sodio y cloro, el sodio sobre todo, se introduce entre la célula mediante tres mecanismos. Uno, por ejemplo, en el medio pueden ver, está el transporte de sodio asociado a cloro, el sodio a la izquierda, el sodio solo por sí, por difusión, digamos, directa, y un sodio acoplado a glucosa, otros nutrientes y aminoácidos. Entonces, mediante estos tres mecanismos, digamos, el sodio va a absorberse al enterocito, a la célula y al espacio extracelular, va a generar una gradiente osmótica y el agua va a pasar por un mecanismo paracelular, digamos, favorecido por esta gradiente osmótica. Ahora, de estos tres mecanismos, el único que se va a mantener intacto en los procesos diarreicos va a ser este cotransporte de sodio asociado a glucosa. Y es por eso que las sales de rehidratación oral van a ser efectivas en el tratamiento de la diarrea, porque al tomar una de las sales de rehidratación oral, vamos a ver más adelante, mediante los componentes que tienen de glucosa y sodio, van a permitir la absorción de agua. Recordar que este cotransporte de sodio asociado a glucosa se mantiene intacto en los procesos diarreicos. Y en las criptas, que hemos dicho que se produce la secreción, va a ser de sodio con cloro. Al final se va a estimular la secreción de cloro, que está, digamos, además regida o estimulada por el AMP cíclico, GMP cíclico, algunas encefalinasas, que van a favorecer, digamos, la secreción de cloro. Esto también va a generar una gradiente osmótica para que el agua pueda salir. Entonces, normalmente existe un equilibrio entre absorción y secreción. Ahora, cuando hay un microorganismo que puede producir diarrea mediante un mecanismo citopático, enterotoxigénico, invasivo, va a afectar este equilibrio. Y esto va a producir, digamos, diferentes mecanismos de diarrea que ustedes ya conocen. De manera rápida, por ejemplo, la diarrea secretora, que es producida generalmente por toxinas, dentro de ellas las bacterias, las más conocidas, el cólera, por ejemplo, que tienen la toxina colérica, van a estimular o aumentar el AMP cíclico intracelular, que va a abrir los canales de cloro aquí, y ese pasaje de cloro aumentado, digamos, por el AMP cíclico aumentado, va a hacer que el agua salga hacia el lumen y se va a inhibir la absorción. Esto es de manera general, ¿no? Hay un estímulo al enterocito que generalmente son enterotoxinas, aumentan el AMP cíclico, estimula el canal de cloro,
se genera un gradiente osmótico y sale el agua. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, el Vibrio cholerae, algunas cepas de coli enterotoxigénica o enteroagregativa, la Klebsiella y el Cryptosporidium, por ejemplo. La diarrea osmótica, que es otro mecanismo de diarrea, se produce cuando hay una ingesta de solutos que no son absorbibles. Por ejemplo, al ingerir lactulosa. Esto va a incrementar, digamos, la gradiente osmótica dentro del lumen intestinal. Normalmente, que es el primer dibujo que está aquí, por ejemplo, ingerimos lactosa y las enzimas que están producidas en la microvellosidad, en el glicocáliz, por ejemplo, la lactasa, que es la encargada de digerir la lactosa, va a hacer que la lactosa se convierta en galactosa y glucosa y se absorba. Pero cuando hay un aumento de ingesta de, por ejemplo, de lactosa o qué sé yo, lactulosa, esto va a generar un gradiente osmótico aumentado en la luz intestinal y va a hacer que el agua salga hacia la luz intestinal generando diarrea. Ahora, este mecanismo de diarrea puede ser producido por esta ingesta de solutos que no se van a absorber como la lactulosa, o también puede ser por ingesta, por solutos no absorbibles, por algún daño a nivel del intestino delgado. ¿Qué pasa si el enterocito se destruye o las microvellosidades se destruyen? Entonces no van a generar lactasa, por lo tanto la lactosa que se ingiere no va a poder ser absorbida porque la microvellosidad está destruida, lo que va a generar igual gradiente osmótico y salida de agua al lumen intestinal y por lo tanto diarrea. Ahora, este tipo de diarrea, por ejemplo, al ayunar, digamos, calma la diarrea, a diferencia de otros tipos de diarrea. Y otro mecanismo de diarrea es la diarrea inflamatoria que se produce por un daño directo del enterocito. Generalmente es producida por bacterias. A la cabeza, Salmonella, Shigella y Campylobacter que van a producir. Existe primero una colonización al enterocito, se adhieren, ingresan, destruyen la célula, además generan una respuesta inflamatoria con exudación de proteínas, moco y sangre a la luz intestinal que se van a, digamos, excretar en la diarrea y eso es lo que vamos a reconocer en el examen de heces, ¿no? La reacción inflamatoria que va a salir en las heces. Ahora, el rotavirus tiene un mecanismo de acción mixto. Esta es la estructura del rotavirus, que tiene unas proteínas virales, por ejemplo, esta BP4 y BP7 que se encuentran en la superficie, le van a servir para adherencia. También tiene, por ejemplo, esta BP6 que está a nivel intermedio y la BP2 que está en la cápsula interna. Ahora, esta, por ejemplo, la BP4 le va a servir para unirse al enterocito. Como ustedes ven en la imagen, va a dejar, digamos, como que su cápsula externa afuera, se introduce, va a gracias a sus proteínas, la BP6 y la BP2, va, digamos, a favorecer la replicación viral, se replica, causa destrucción del enterocito con pérdida de las microvellosidades y va a salir a la luz intestinal. Más o menos eso es lo que produce, ¿no? Ahora, algunas proteínas del rotavirus, como que se encuentran también en la cápsula intermedia BP6, BP7, tienen un montón de proteínas, van a actuar también como enterotoxinas y van a causar también una diarrea secretora. O sea, hasta ahorita el mecanismo de producción de diarrea del rotavirus sería como el de una bacteria, ¿no? Inflamatoria por destrucción directa del enterocito. Pero algunas, como les repito, algunas proteínas que se encuentran en la cápsula externa van a producir también, van a actuar como enterotoxinas, van a causar una diarrea secretora y al destruir las microvellosidades también no se va a encontrar las disacaridasas, por ejemplo, la lactasa, y van a producir también una diarrea osmótica. En realidad, el mecanismo de acción del rotavirus es mixto, ¿no? De acción directa como enterotoxina y también causaría una diarrea osmótica. Los que causan este efecto citopático directo, como se ve en la imagen, generalmente los virus, a la cabeza el rotavirus, adenovirus, calicivirus, también giardia, ¿no? Y como vemos en la imagen, van a causar destrucción de los enterocitos. Por lo tanto, no hay microvellosidades, por lo tanto, no hay absorción, predomina la secreción y por lo tanto hay diarrea. Ahora, cuando se produce esto, la cripta inmediatamente se encarga de producir nuevos enterocitos, pero estos van a demorar en migrar desde la cripta hacia el ápice de la microvellosidad entre 3 a 5 días.
y en el camino van a ir madurando, de modo que cuando lleguen, digamos, al ápice de la microvellosidad, van a recién poder ser capaces de absorber nutrientes, de formar el glicocáliz, de formar algunas enzimas encargadas de digerir sustratos como la lactosa, por ejemplo. Entonces es por eso que un proceso diarreico agudo dura entre 3 a 5 días, que es el proceso en que demora el intestino o los enterocitos en recuperarse, en madurar y migrar y, digamos, restablecer nuevamente la microvellosidad para que el proceso de absorción pueda ser efectivo, ¿no? Es por eso que con o sin antibióticos, la diarrea dura entre 3 a 5 días por este mecanismo, ¿no? Esta es una tablita que está en el libro de Nelson, que igual es para resumir los mecanismos de diarrea secretora, osmótica, invasión de la mucosa, que es directamente por bacterias, también aumento de la motilidad o disminución de la motilidad, que ustedes lo pueden revisar en el libro, pero ya les he resumido brevemente. Ahora, para el diagnóstico es eminentemente clínico. Hay que investigar desde la anamnesis, empezar a preguntar factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo si es que vive en zona rural, hacinamiento, tiene una adecuada eliminación de excretas, lavado de manos, si tiene acceso a agua potable, para ver cuál puede ser la causa de la diarrea. Otro, indagar sobre cada síntoma y su característica. Por ejemplo, deposiciones sueltas. ¿Cuántos días está con las deposiciones? ¿Qué características tienen macroscópicamente? La mamá les va a decir, son semilíquidas. Y hay que preguntar, ¿tiene moco? ¿Tiene sangre? Generalmente la sangre no se va a ver, ¿no? A manera no tan groseramente. A veces solamente se ven como venitas, como un hilito, que la mamá dice, sí, es como un hilito de ketchup, y esa es la sangre, ¿no? O se puede reconocer también si es que se encuentran en zonas alejadas o en postas que realizan atención primaria con un poquito de agua oxigenada y ya se van a ver la reacción ustedes. Algunas veces se puede ver macroscópicamente y la mamá les va a decir, sí, está haciendo con moco y sangre. A veces la mamá no se va a dar cuenta y ustedes lo van a ver al examen. Hay que indagar eso, cuántas deposiciones por día, qué características tienen, cuántos días está enfermo, si además está acompañado de otros síntomas como vómitos, fiebre, si la fiebre se ha tomado o no la temperatura, si ha tenido episodios anteriores de diarrea, si además tiene alguna infección respiratoria concomitante que nos podría hacer sospechar, por ejemplo, de adenovirus, qué alimentación está recibiendo. Generalmente los niños que empiezan a comer a los 6 meses, cuando empiezan a comer también empieza la diarrea. Entonces, algunas veces esto está relacionado, ¿no? La alimentación que recibe, si es que recibió algún medicamento, si es que tiene vacunación o no completa, esto en la anamnesis, ¿no? Al examen clínico, lo principal que hay que ver es enfocarse en los signos de deshidratación, porque un niño que viene con diarrea viene con deshidratación, en algún grado o de repente leve, ¿no? O de repente sin deshidratación, pero generalmente tienen algún grado de deshidratación. Entonces, esto se puede reconocer al examen físico general, desde el estado de conciencia. Es un niño que está despierto, o que viene irritable, lloroso, o que viene dormido, somnoliento. Eso nos puede hablar ya desde un estado de deshidratación leve, moderado, severo. Un niño despierto es que es un niño que está sin deshidratación o con deshidratación leve. Un niño que esté irritable, lloroso, quejumbroso a la vista, está con deshidratación moderada. Y si al contrario está como que muy tranquilo, la mamá lo destapa y está muy dormido, responde poco al estímulo, es una deshidratación grave y de inmediato hay que actuar, ¿no? Hay que hidratarlo. Desde el nivel de conciencia, o sea, desde que el paciente entra al consultorio, uno se puede dar cuenta del estado de hidratación que tiene. Ahora, en niños menores de 18 meses que todavía no se ha cerrado la fontanela, se puede palpar, ¿no? Se puede encontrar a veces la fontanela deprimida, los ojos hundidos. Para esto hay que ayudarse de la percepción que tiene la madre, ¿no? Porque como la madre es la que ve todos los días al niño, ella les puede decir si el niño efectivamente está con los ojos hundidos, porque a nosotros nos puede parecer que no, hay que preguntar a la señora, señora, usted que lo ve todos los días, usted que lo ve a su bebé, ¿está con los ojos hundidos? La mamá va a decir sí, y de repente a nosotros no nos impresionó, ¿no? Que tenía los ojos hundidos, pero la mamá, como les digo, nos puede dar una percepción más clara, ¿no? O el llanto, si está irritable, ver si el llanto tiene lágrimas o no, hay que ver el llene capilar, las mucosas si están secas, si están húmedas, se puede encontrar a veces el paciente también taquipneico, taquicárdico, sobre todo si está con fiebre.
taquipneico, taquicárdico, caliente, la turgencia de los tejidos para ver el signo del pliegue, en cuánto tiempo retorna, digamos, los tejidos, y la turgencia, ver de repente pacientitos que han estado bastante tiempo con diarrea, a la vista se ve que como que la piel sobrante porque han perdido mucho peso. Hay pacientes que llegan a la emergencia que han perdido hasta medio kilo, 1 kilo de peso por los episodios de diarrea. Y hay que preguntar por la micción, ¿no? La oliguria, ¿no? Si es que está orinando normal, menos, a qué hora fue la última diuresis, ¿no? Esto es lo principal que hay que reconocer. Y también hay que verificar o hay que hacer un examen bien acucioso del abdomen. En caso de encontrar, por ejemplo, una tumoración, o en caso de encontrarse, hemos visto que también es causa de diarrea, episodios quirúrgicos como la apendicitis aguda o intususcepción intestinal. Hay que descartar eso, no es que ver si es que los ruidos intestinales están presentes, aumentados o están ausentes. Y además hay que buscar signos de desnutrición, porque un niño que tiene desnutrición concomitante con la deshidratación es un niño de alto riesgo. Hay que evaluar el patrón respiratorio para ver si es que además está con un cuadro respiratorio o si es que esta taquipnia es solamente por la fiebre y la deshidratación o tiene un cuadro respiratorio alto. Y hay que verificar las características de las heces, ¿no? Hay que verificar la zona del pañal. A veces también los niños vienen con eritema del pañal o ese rato hizo deposiciones, entonces ese rato nosotros podemos comprobar si las deposiciones son solo acuosas, tienen moco o tienen moco y sangre, ¿ya? Entonces eso también hay que ver el examen físico. Ahora este cuadrito lo comparte en la guía del 2017, que es más o menos para ver qué plan vamos a usar. Lo que ha cambiado a lo que ya conocíamos nosotros, antes en el 2013 decía usar el plan A para niños con deshidratación leve, plan B deshidratación moderada y plan C deshidratación severa. Lo que ha cambiado en el 2017 es el plan A para niños que no tienen deshidratación. Sin deshidratación, plan A. Plan B para niños con algún grado de deshidratación, que puede ser deshidratación leve o moderada. Y si tiene deshidratación grave, usar el plan C, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y estos son los signos que hay que buscar, que ustedes ya conocen. Ahora, ¿qué exámenes auxiliares o a quiénes hay que realizar los exámenes auxiliares? Primero, ¿a quiénes hay que realizar exámenes auxiliares? Además, porque no a todos ameritan o no todos necesitan. Hay que pedir exámenes auxiliares cuando tenemos un pacientito con un cuadro diarreico que ya está durando más de 7 días, ¿no? Porque hemos dicho que más o menos los enterocitos se pueden reponer con un cuadro de diarrea, debería autolimitarse en unos 3 a 5 días, pero si está durando más de 7 días, está yendo como que a persistente, más de 14 días. Entonces, en ellos hay que pedir exámenes auxiliares. Si es que además hay sangre o moco en las heces, porque probablemente es una enfermedad diarreica bacteriana, si es que tenemos sospecha de bacteriemia o sepsis. En casos de niños que tienen fiebre, que tienen además taquicardia, taquipnia, presión baja, alteración del estado de conciencia, que son menores de 6 meses, en ellos siempre hay que pedir exámenes auxiliares. O niños que tienen inmunosupresión, ¿no? Que tienen de repente talla baja, desnutrición, que puede ser moderada o severa, niños con PCI, por ejemplo, que además tienen otras patologías o que son de repente cardíacos. En ellos también hay que realizar exámenes auxiliares. Y en todo lactante menor de 3 meses por el alto riesgo de bacteriemia y sepsis. Ahora, ¿qué exámenes vamos a solicitar? Lo primero que habría que solicitar serían la reacción inflamatoria en heces o los leucocitos en heces, que nos van a ayudar a reconocer a las diarreas bacterianas, porque como hemos visto, generalmente las bacterias destruyen el enterocito, causan una reacción inflamatoria, y como se destruye el enterocito, tanto las bacterias como los leucocitos salen a la luz intestinal y van a salir junto con las heces. Entonces, esto puede salir en el examen directo de heces, ¿no? Tenemos leucocitos en heces, reacción inflamatoria en heces, o examen directo de heces y nos van a informar leucocitos 0 a 2 por campo, por ejemplo, sería una diarrea aguda acuosa. Si es más de 50 por campo, sería un examen positivo o que nos orientaría hacia una diarrea aguda bacteriana. Ahora, también se puede pedir procultivo, sobre todo en niños que estamos sospechando de bacteriemia, sepsis, o si es menor de 3 meses, un copro funcional para ver si es que además hay mala absorción,
un parasitológico seriado para, digamos, descartar la presencia de algún parásito en el caso que se sospeche, o algunos exámenes específicos, ¿no? Sobre todo para algunos virus, por ejemplo, visa para rotavirus, adenovirus, campylobacter, en caso de que haya alta sospecha de esto, ¿no? Los estudios de imágenes, en realidad, solo se deberían pedir si es que hay, por ejemplo, sospecha de obstrucción intestinal, algunos exámenes complementarios como hemograma, hemocultivo, AGA y electrolitos en pacientes que estamos sospechando bacteriemia y sepsis deberían pedirse, además de leucocitogenesis, además de los anteriores, ¿no? Hemograma completo, reactantes de fase aguda, puede ser PCR, procalcitonina, AGA y electrolitos también para descartar alteraciones hidroelectrolíticos. Ahora, de acuerdo a la capacidad resolutiva, porque cuando uno se encuentra en un establecimiento de salud de primer nivel, a veces no tenemos ni un examen de heces. Entonces, si es que hay sangre macroscópica, la mamá dice, sí, la deposición tiene moco, sangre. El niño se presenta con fiebre más de 39, es alta probabilidad de que la infección sea bacteriana. Generalmente las diarreas por virus son acuosas, son solamente semilíquidas, no tienen moco ni sangre, ¿no? Pero en este caso, y si es que el niño es de factor, o sea, tiene además inmunosupresión, es un lactante menor de 3 meses, sí se podría empezar antibióticos de forma empírica, pero solamente es, digamos, para cuadros específicos, ¿no? Ahora, el manejo, los objetivos del tratamiento es a la cabeza, prevención y tratamiento de la deshidratación, prevenir el daño nutricional continuando la alimentación y reducir la duración y gravedad de la diarrea y prevenir la aparición de episodios futuros. Ahora, en un niño que tiene diarrea, siempre hay que evaluar el estado de hidratación, que se puede ver, como ya les mencioné, desde que el niño ingresa al consultorio, ¿no? Desde el estado de conciencia y el examen físico vamos a completar digamos, de recabar todos los síntomas o signos que nos digan qué grado de deshidratación tiene. Si no tiene deshidratación, entonces vamos a usar el plan A. Si tiene algún grado de deshidratación, que es leve o moderado, si no tiene deshidratación, generalmente ha perdido menos del 5% de peso. Si tiene algún grado de deshidratación, generalmente del 5 al 10%. Y si tiene deshidratación grave es porque ha perdido más del 10% de peso. Entonces, si no tiene deshidratación, usar el plan A. ¿Qué nos dice el plan A? El plan A nos dice usar un acrónimo ACRES, que ahorita les voy a contar, pero si es que nuestro niñito tiene diarrea, viene con un tiempo de enfermedad de 2 días, es solo acuosa y lo vemos que lacta bien o come bien, no vomita, está lúcido, mucosas orales húmedas, entonces se puede ir a la casa. Pero nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Tiene alto riesgo de deshidratación? Si no tiene alto riesgo de deshidratación, continuamos con el ACRES. El ACRES, según la guía del 2017, es un acrónimo para ayudarnos a recordar las 5 medidas que son importantes para prevenir la deshidratación. El A quiere decir aumentar los líquidos. Entonces, si le vamos a dar de alta a nuestro paciente que no tiene signos de deshidratación, mínimo indicarle 5 cosas, ¿no? A, que es aumentar los líquidos. La C, que quiere decir continuar con la alimentación. Entonces, es un error, por ejemplo, decir a la mamá, como está con diarrea, solo va a tomar caldito. No, debe continuar con la alimentación. Si es que la alimentación se da en condiciones adecuadas, es decir, adecuado lavado de manos y comida de preferencia que esté bien cocida, debe continuar el niño con la alimentación. No debe ser solamente a base de calditos, como algunas mamás creen, ¿no? La R, que es reconocer signos de alarma. Entonces hay que enseñar a la mamá, señora, si su hijo tiene intolerancia oral, es decir, empieza a vomitar bastantes veces, no tolera la vía oral, no se alimenta adecuadamente, tiene fiebre, que no cede, regresar al establecimiento de salud. La E es evitar episodios futuros de diarrea. Y para esto más tiene que ver con la prevención, ¿no? Entonces hay que indicar lavado de manos, evitar hacinamiento, sobre todo eso, ¿no? Y la Z, que es zinc, que vamos a ver más adelante cuánto de zinc y cómo darlo.
Entonces, si nuestro paciente le vamos a dar alta que no tiene alto riesgo de deshidratación, se alimenta bien, todo alta y con A3. Pero si tiene alto riesgo de deshidratación, ¿y qué quiere decir alto riesgo de deshidratación? Es que la mamá nos dice, está vomitando más de 10 veces en 24 horas, es lo que dice la guía, y más de 4 vómitos en 4 horas, o tiene más de 10 deposiciones en 24 horas, entonces alto riesgo de que nuestro niño se deshidrate. Le preguntamos a la mamá, ¿cuántas deposiciones hace por día? Hace 8, 9, 10, entonces ese niño se va a deshidratar. Y además, si es que tiene vivienda alejada, si estamos en un puesto de salud y es nuestro paciente de un anexo lejano, entonces no le vamos a dar de alta. Vamos a aplicar el plan A, pero en nuestro centro de salud. Vamos a evaluar la tolerancia oral en 2 horas y si es que esta es adecuada, entonces se va a la casa con A3 lo mismo. Sí, es decir, si es que evaluamos si nuestro paciente tiene alto riesgo de deshidratación o no, y si es alto riesgo de deshidratación o vivienda alejada, qué sé yo, lo mantenemos en el centro de salud, verificamos que se hidrate, si es que todo va bien en un par de horas, entonces se puede ir a la casa. Y estas son las sales de rehidratación oral que da el Ministerio de Salud, ¿no? Esta es la presentación antigua, ahora son unos sobrecitos verde y blanco. Ahora, respecto a las sales de rehidratación oral, la OMS la recomienda desde el año 1975. Los cambios que ha habido en el año 2002 y de la ESPAN, que es una asociación europea, es que han hecho estudios y han visto que las sales de osmolaridad reducida, porque las sales, como ustedes pueden ver en el cuadrito, originalmente las de 1975 tenían sodio 90 equivalentes por litro y glucosa 110. Y estas sales se usaban, eh, digamos, utilizando el único mecanismo que se mantenía intacto a pesar de la destrucción celular del enterocito y todo, que era el transporte de sodio acoplado a glucosa y que favorecían de alguna manera la absorción de líquidos, ¿no? A través de esta combinación de sodio y glucosa en estas cantidades de equivalentes que eran adecuados, ¿no? Y en el 2002 se hizo un estudio y se vio que disminuyendo un poco la cantidad de sodio, es decir, ya no 90 equivalentes por litro, sino 75 equivalentes por litro, y 75 de glucosa, es decir, la misma cantidad de sodio y glucosa porque era un transporte acoplado, se vio que se disminuía el número de diarreas y el número de días que tenía el niño con diarrea. Si antes era 5 días, se disminuyó a 4 días. Entonces, se empezó a usar a partir del año 2002 las sales de rehidratación oral de osmolaridad reducida, ¿no? Que bajaban ya no 90 equivalentes por litro de sodio, sino 75. Y la Asociación Europea también recomendó incluso sales de una osmolaridad aún más reducida, que utilizaban solamente 60 equivalentes de sodio con glucosa igual entre 74 a 111. Y vieron que incluso con estas cantidades de sodio y glucosa, los pacientes iban aún mucho mejor, ¿no? Es por eso que ahora, actualmente, las sales de rehidratación oral, bueno, esta es la antigua, la que usaba todavía la de 90 equivalentes por litro. Actualmente, las sales de rehidratación oral tienen esta composición, ¿no? Ya no 90, sino 75 equivalentes por litro de sodio y 75 de glucosa. Ahora, este cuadrito es de la Asociación Española de Pediatría. Estos sueros, bueno, los sueros que nosotros tenemos a disposición o que se venden en las farmacias como Electroral, Pedialyte, Hidranta, nosotros tenemos que ver que en realidad cumplan digamos, estos requerimientos, si es que tienen en realidad eh, o se parecen a la composición que tienen las sales de rehidratación de la OMS. No todos los hidratantes que vamos a encontrar en las farmacias cumplen con esta cantidad de equivalentes. Se ha visto que incluso los que tienen más de 90 o más pueden aumentar incluso la diarrea. Entonces, importante antes de, digamos, recetar a nuestro pacientito algún rehidratante oral, verificar, ¿no?, las características de esta sal de rehidratación oral y sobre todo la cantidad de equivalentes de sodio y glucosa que tienen. Bueno, eso con el plan A, ¿no? Les hablaba esto por las sales de rehidratación oral que se usan no solamente para el tratamiento, sino para la prevención de la deshidratación. Ahora, el plan B.
¿Qué hacer si nuestro pequeñito tiene algún grado de deshidratación, leve o moderado? El manejo es siempre en el centro de salud, o sea, ya no le vamos a dar alta, no lo vamos a tener en observación. Y el plan B dice dar sales de rehidratación oral por vía oral en una cantidad de 50 a 100 mililitros por kilo en 3 a 4 horas. Es decir, si es que nuestro paciente está vomitando, por ejemplo, en la guía del 2017 hace énfasis en que intentemos de primera opción la vía oral. El hecho de que esté vomitando, si es que es en una cantidad pequeña, no contraindica la vía oral, ¿no? Se deben dar sales de rehidratación oral por vía oral de primera intención. ¿Qué cantidad? 50 a 100 mililitros por kilo, en 3 a 4 horas. Y lo que dice también la guía del 2017 es ¿qué pasa si es que nuestro paciente no tolera las sales de rehidratación oral? Se podría colocar una sonda, ¿no? En realidad esto en la práctica diaria no se realiza porque colocar a veces una sonda es un poco invasivo en un niño, sobre todo si es un niño pequeño y a veces puede causar incluso más vómitos. Entonces, sí se empieza dando una vía oral, la vía oral a esta cantidad, 3 por 4 horas, y se evalúa a nuestro pequeñito. ¿Hay adecuada tolerancia? Si es que hay adecuada tolerancia, entonces se pasa al plan A, ¿no? Se le da de alta con ACRES, normal. Es de aumentar los líquidos, continuar la alimentación, enseñar los signos de alarma, evitar episodios de diarrea y zinc. Y si no tiene adecuada tolerancia y un fracaso del plan B, entonces, ¿cuándo es fracaso del plan B? Cuando el flujo defecatorio es más de 10 mililitros por kilo por hora. Normalmente el flujo defecatorio normal es menos de 1, incluso es alto más de 5, y eso es un evidente fracaso si es más de 10 mililitros por kilo. Si es que el balance hidroelectrolítico es negativo, o si es que nuestro pacientito va con un empeoramiento clínico, con distensión abdominal, disminución de ruidos, o si es que los vómitos persisten, entonces pasar al plan C. Y el plan C, ¿qué nos dice? Se utiliza en niños con deshidratación grave, es decir, más del 10% del peso o que han fracasado en el plan B, ¿no? Ahora, el niño que tiene deshidratación grave, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tiene shock o no tiene shock? ¿No? Para esto hay que tomar la presión arterial y el resto de funciones vitales, ¿no? Si tiene shock, entonces la primera medida es dar un bolo de cloruro de sodio a 0.9% de 20 mililitros por kilo. Generalmente se utiliza o se da un bolo en 10 a 15 minutos y si es que no hay respuesta, se puede dar un segundo bolo. La guía dice que se puede dar un tercer bolo en pacientes con cólera, pero normalmente en pacientitos que vienen a emergencia con deshidratación grave, con shock, con un bolo salen y después del bolo se pasa normalmente el plan C. Es raro que después del segundo bolo no salga, no habría que sospechar de una sepsis, qué sé yo. Si no tiene shock, entonces se hace el plan C normal. Y el plan C, lo que ha cambiado, digamos, con la guía del 2013 es que el plan C se va a utilizar solución polielectrolítica a 100 mililitros por kilo y va a depender de la edad, ¿no? Si es que nuestro pacientito tiene menos de 12 meses, la hidratación va a ser en 6 horas y si es más de 12 meses, ahí me equivoqué, más de 12 meses es en 3 horas. Porque mientras un niño es más pequeño, es más peligroso dar líquidos o bastantes líquidos en un tiempo muy corto, ¿no? Es por eso que ha habido este cambio. Ahora, en la primera hora se va a dar el 30%, se va a dar en la primera hora en caso de los niños menores de 12 meses y el 70% en las 5 horas siguientes, ¿no? Esto es lo que ha cambiado. Antes, a niños de cualquier edad, la hidratación era en 3 horas, la primera hora el 50% y el otro 50% en las 2 horas siguientes. Y este es el cambio, digamos, que ha habido y esto es lo que quiero que se lleven, que dependiendo de la edad, ¿no? Si es menos de 12 meses en 6 horas y si es más de 12 meses en 3 horas. Y ya no es 50% y 50%, sino ahora es 30% y 70%. En 1 hora y en 5 horas o en 30 minutos y 2 horas y media. Este es el cambio principal, digamos, que ha habido en el plan C. Ahora, no, la guía también nos da una opción si es que no tenemos solución polielectrolítica, ¿no? Porque en los puestos de salud de primer nivel de atención no se cuenta a veces con solución polielectrolítica, entonces la alternativa es usar cloruro de sodio al 0.9%, 500 mililitros, más 500 de dextrosa al 5%,
con 20 equivalentes por litro de una ampolla. Bueno, sería un poco menos de una ampolla de calium, ¿no? Una ampolla de calium tiene 27 equivalentes. Entonces hacemos la conversión y por cada litro agregamos 20 equivalentes de cloruro de potasio, ¿no? Y esta sería la opción en caso de que, por ejemplo, no contemos con solución polielectrolítica. Recordar que si el paciente tiene shock, el rescate es con cloruro de sodio, no es con solución polielectrolítica, porque la solución polielectrolítica tiene potasio y el hecho de poner potasio tan rápido en 10 a 15 minutos puede generar una arritmia cardíaca hasta muerte. Entonces, importante poner, si tiene shock, el bolito es de cloruro de sodio. Y ya una vez que sale, se pasa al plan C, que es con solución polielectrolítica. Ahora, la guía también da algunas indicaciones, ¿no?, sobre cómo administrar las sales de rehidratación oral en el plan A o en el plan B, porque se le manda a la mamá a la casa con sales de rehidratación oral, pero ¿cuánto, no? Entonces, esta tablita nos dice más o menos cuánto. Si el niño tiene menos de 2 años, la cantidad que hay que darle después de cada diarrea es más o menos de un cuarto de taza a media taza. Y eso es lo que se le explica a la mamá, ¿no? Si el niño es más grandecito, de 2 a 10 años, después de cada deposición hay que reponer entre media taza a una taza de suero. Y si es más de 10 años, en realidad todo el líquido que desee o que pueda tomar, ¿no? Y si es que nuestro pacientito en el plan B, que lo vamos a tener nosotros en el centro de salud para ver la tolerancia, esta es más o menos la cantidad que se debe, digamos, controlar en las primeras 4 horas, ¿no? O de manera general, lo que pueden hacer es decirle a la mamá que reponga, la cantidad que va a reponer es por cada diarrea 10 mililitros por kilo, o sea, pesa 10 kilos. Señora, después de cada diarrea le va a reponer 100 mililitros y después de cada vómito es de 3 a 10 mililitros, 30, digamos, una onza después de cada vómito y 3 a 4 onzas después de cada diarrea. Entonces, así sí les va a entender la mamá, porque si ustedes le dicen hay que darle sales, la mamá no le va a dar, no le va a dar la cantidad adecuada y se va a deshidratar. Entonces hay que explicar, no es solo dar las sales, ¿no?, sino también explicar cuánto. Ahora, este cuadrito también está en la guía del 2017 y nos dice, en el acrónimo ACRES que estaba en el plan A, decía administrar zinc a todos los niños con diarrea. Ahora, ¿cuánto de zinc? La cantidad que recomienda la guía en niños entre 6 meses a 5 años es de 20 miligramos de zinc al día por 10 días, que viene en jarabe y en tabletas, ¿no? Y en caso de los medicamentos, en realidad la guía solamente nos pone los medicamentos o antibióticos que se pueden utilizar en el caso de cólera, ¿no? Pero ya les voy a mostrar yo en una tablita más adelante qué antibióticos vamos a utilizar en caso de diarreas bacterianas. Estas son las presentaciones del zinc, ¿no? El zinc viene en niños pequeños, jarabe de 20 miligramos por 5 mililitros, que se va a indicar 5 mililitros cada 24 horas por 10 días con una cucharadita. Y para niños más grandes vienen tabletas de 20 miligramos, que sería igual una tabletita cada 24 horas por 10 días. Ahora, esta tabla dice para niños entre 6 meses a 5 años. Y niños menores de 6 meses, ¿se les da o no se les da zinc? Sí se les puede dar zinc, pero ya no 20 miligramos, sino solamente 10 miligramos, que sería media cucharita cada 24 horas por 10 días. Ahora, para la antibiótico-terapia, es que tenemos una reacción leucocitaria en heces más de 50 por campo, o es un niño que evidentemente tiene diarrea con moco y sangre, además un aspecto tóxico, temperatura más de 39, de acuerdo al microorganismo que nosotros estemos sospechando, se administran los antibióticos. Ahora, por ejemplo, si es Campylobacter, la terapia que hay que dar es acitromicina, Clostridium, metronidazol, Salmonella, que puede ser amoxicilina, ceftriaxona, Salmonella tifi, o para las salmonelas en realidad es amoxicilina o una cefalosporina de tercera generación. Para Shigella también acitromicina, ceftriaxona. Y como vemos, el trimethoprim sulfametoxazol tiene en realidad una o un efecto solamente para algunas bacterias como Yersinia, por ejemplo. Y en realidad ustedes van a ver que eso es lo que más se usa en los centros de salud. Pero como podemos ver, acitromicina en realidad agarra más bacterias y
podría ser una primera opción de tratamiento, ¿no? Acitromicina o furazolidona, o si es que se sospecha de Shigella en pacientes que tienen sepsis, por ejemplo, se puede dar una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona, ¿no? Pero si no, se podría empezar dando acitromicina en caso de diarreas bacterianas, ¿no? Que en realidad nos agarra bastantes bacterias, o si no, cefalosporina de tercera generación para Shigella o Salmonella. Ahora, otra cosa que se usa en el tratamiento de la diarrea son los probióticos, que el efecto que tienen los probióticos es incrementar la producción de ácidos grasos en la cadena corta en el colonocito, disminuyen la permeabilidad de la barrera intestinal, disminuyen la invasión de otros microorganismos. Existen bastantes estudios sobre probióticos y su uso en la diarrea aguda, y se ha visto bastante evidencia, ¿no? Por ejemplo, en este artículo del 2018, que es una revista colombiana de gastroenterología, que nos dice que los probióticos en diarrea aguda, pero nos dice diarrea aguda acuosa, se pueden utilizar probióticos, ¿no? En realidad tienen efectos, disminuyen los episodios de diarrea, la duración de la diarrea, y se pueden utilizar en pacientes con diarrea aguda acuosa, ¿no? Igual, este es digamos, la actualización que hizo la Asociación Española de Pediatría sobre probióticos en el 2018, y esto es lo que nos recomienda, ¿no? O son solamente 2 o 3 probióticos sobre los que se ha hecho más estudios, que son los que se recomiendan. Y dentro de estos tenemos Saccharomyces boulardii, que se utilizan, vienen sobrecitos, que se utilizan 2 sobres al día por 5 a 7 días, el Lactobacillus GG, que también se utilizan por 5 a 7 días, y el Lactobacillus reuteri, que igual, estos probióticos se ha visto que reducen la intensidad y la duración de la diarrea aproximadamente en un día, y tienen una alta recomendación. Se han hecho estudios, existen un montón de probióticos, pero se han hecho más estudios sobre estos 3, ¿no? Saccharomyces boulardii, Lactobacillus GG y Lactobacillus reuteri, ¿no? Que está ampliamente recomendado. Ahora, sobre estos 2, que son los que más usamos, el Lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, reduce la acumulación de lípidos y secreción de sustancias antiinflamatorias, induce la producción de sustancias bactericidas, interfieren con las vías de señalización inducidas por bacterias, y por este mecanismo, digamos, reduce la diarrea. La presentación que tenemos en el mercado, digamos, es con sobrecitos de Vivera, que vienen, que se toman 2 sobrecitos por día por 5 a 7 días. Y el Saccharomyces boulardii, que además se ha visto que induce altos niveles de inmunoglobulina A e interleuquina 10, que es antiinflamatoria, en el intestino, y por lo tanto tendría una respuesta inmunomoduladora ante la infección. Y la presentación, bueno, que tenemos en digamos, en el mercado, en las farmacias, es como Floratil, que viene también en sobrecitos, y que se recomiendan 2 sobrecitos al día por 5 a 7 días, ¿no? Y que se ha visto que tienen, digamos, amplios o efectos beneficiosos en pacientes con diarrea aguda acuosa. ¿Qué complicaciones tenemos de la diarrea? A la cabeza, la deshidratación, que es por lo que nuestro paciente va a ingresar a la emergencia, o es el motivo por el que va a venir a consulta. Una deshidratación severa nos puede llevar también a una insuficiencia prerrenal, o si se sostiene o es mantenida esa insuficiencia prerrenal, a una insuficiencia renal aguda, necrosis tubular aguda, alteraciones hidroelectrolíticas como acidosis metabólica y intestinal, crisis convulsivas o SHU. Bueno, y para terminar les voy a presentar un caso clínico para más o menos aplicar lo aprendido, que es un caso frecuente que ustedes van a tener, ¿no? O que van a ver en primer nivel de atención, o en realidad que viene incluso en nuestra emergencia, ¿no? Niña de 8 meses que ingresa a consultorio y se encuentra irritable. Madre refiere que presenta deposiciones semilíquidas, sin moco, sin sangre, en cantidad 5 veces por día desde hace 3 días. El día de hoy presenta 2 vómitos, y que se presentaron hace 3 horas, ¿no? Tiene un peso de 8 kilos, temperatura de 38, frecuencia cardíaca 150 que está elevada, frecuencia respiratoria también 40 que está incrementada. Al examen se encuentra con piel caliente, tono ocular disminuido,
mucosas orales secas. ¿Cuál es la primera conducta a seguir? Hay que darle sales de rehidratación oral a libre demanda, paracetamol, una cucharadita bioral, sales de rehidratación, 600 centímetros bioral en 4 horas, darle zinc, 20 miligramos cada 24 horas bioral, o darle solución polielectrolítica, 800 centímetros endovenoso en 3 horas. Entonces, para saber cuál va a ser nuestra primera conducta a seguir, tenemos que primero hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, una niñita de 8 meses que, como vemos, ya tiene historia de diarrea aguda por las características macroscópicas, que no tiene moco ni sangre, es una diarrea aguda acuosa. Y que otros síntomas concomitantes, tiene fiebre y presentó 2 vómitos, y el último fue hace 3 horas. Y el examen tiene signos de deshidratación, moderada puede ser, ¿no? Piel caliente, tono ocular disminuido, mucosas secas, y se encuentra el estado general irritable, ¿no? Entonces, el diagnóstico sería primero una diarrea aguda, infecciosa primero, porque la diarrea aguda puede ser infecciosa o no infecciosa, entonces en este caso infecciosa, acuosa o disentérica. Por las características macroscópicas que no tiene moco ni sangre, sería una diarrea aguda acuosa. Y una deshidratación moderada, no leve a moderada. Con moderada estamos considerando. ¿Y qué es lo que vamos a indicar? Nuestra RP, ¿no? Lo primero, o bueno, lo que nosotros indicamos en el hospital, tenemos una unidad de rehidratación oral o de observación. Estas son las indicaciones que más o menos irían en nuestra historia, ¿no? La primera indicación sería que pase a la unidad de rehidratación oral, porque hemos dicho, deshidratación moderada entraría en el plan B, ¿verdad? El plan B se tiene que realizar en el centro de salud o en el hospital, y se tiene que dar sales de rehidratación oral por vía oral de 50 a 100 mililitros, vía oral por 4 horas. Entonces, esto es lo que se indica, ¿no? Pasaría a la unidad de rehidratación oral o observación para, digamos, vigilar esa adecuada tolerancia en 4 horas, control de funciones vitales, hay que hacer también un balance hídrico, y lo que se indica es sales de rehidratación oral. El peso era 8 kilos. Entonces, 8 kilos, más o menos, de 50 a 100, ¿no? Puede ser 70, digamos. A ver, 500, ya. 500 sale más o menos 62 por kilo. Entonces, que está dentro del rango, ¿no? Entre 50 a 100 por kilo, 500 centímetros es lo que tendría que tomar la niña en 4 horas. Otra indicación sería vigilar la tolerancia oral y reevaluación. Esas serían nuestras indicaciones, ¿no? Entonces, sales de rehidratación a libre demanda. A libre demanda en realidad no, porque ya tiene un grado de deshidratación. Si fuera un plan A para prevenir la deshidratación, entonces podría decir a la mamá, ¿no? Sí, dele sales de rehidratación, lo que desee, o reponer por cada diarrea 10 mililitros por kilo, por cada vómito 3 mililitros por kilo. Paracetamol, una cucharadita vía oral. Puede ser, ¿no? Porque tiene temperatura de 38, hay que bajar la fiebre, ¿no? Pero eso es lo primero que haríamos, ¿no? Lo primero que haríamos sería hidratarla, ¿no? Sales de rehidratación, 600 vía oral en 4 horas. Y 600 para 8 kilos sale más o menos 70, 75 por kilo, que sería, digamos, lo que indicaríamos en este caso. Zinc, 20 miligramos cada 24 horas vía oral. Sí se indica zinc, pero de primera instancia no. Solución polielectrolítica 800 vía endovenosa. En este caso no tiene deshidratación severa, ¿no? Entonces solamente con un plan B vía oral estaría bien, ¿no? Ahora, si es que nuestra paciente en 4 horas le evaluamos y está con una adecuada tolerancia oral, entonces se podría ir de alta, ¿no? Entonces indicaríamos el alta, y más o menos qué es lo que tendríamos que indicar en nuestra receta, ¿no? El ACRES, ¿no? ACRES, traducirlo para la paciente. Entonces le vamos a indicar primero continuar la alimentación, ¿no? Es decir, no restringir, no decir, señora, solo sopita, no. Continuar la alimentación. Que sea una dieta blanda, pero blanda no quiere decir solo caldito, ¿no? Blanda quiere decir cocido, ¿no? Bien cocido. Y lo otro que no le puse acá también es indicar un adecuado lavado de manos. Continuar la alimentación. Después, aumentar los líquidos, ¿no? Se puede dar sales de rehidratación a libre demanda, porque ya hemos, en teoría ya hemos cumplido con nuestro plan B,
que le hemos dado 500 centímetros en 4 horas, entonces ahora se le puede indicar a la mamá solo reponer las pérdidas, ¿no? Que se le puede indicar todo lo que desee o como mínimo tiene que reponer la misma cantidad que ha perdido, ¿no? 10 mililitros por kilo por cada diarrea y 3 a 10 mililitros por kilo por cada vómito. En este caso, que es una diarrea aguda acuosa, si se dan cuenta, no hemos pedido exámenes auxiliares. Ya les mencioné que no se pide en todos los casos exámenes auxiliares, solamente si es que hay factores de riesgo, si es que había sangre, ¿no? Entonces, en este caso podría ser útil un probiótico, ¿no? Que se le puede indicar probiótico, un sobre cada 12 horas vía oral por 5 días, paracetamol 5 centímetros, que más o menos tiene 8 kilos, ¿no? Entonces, paracetamol 15 miligramos por kilo, 15 por 8 es 120, y 120, el jarabe paracetamol viene 120 miligramos en 5 mililitros, entonces hay que darle 5 mililitros, condicionar la fiebre, enseñarle a la mamá los signos de alarma, ¿no? Enseñarle que si el pequeño presenta intolerancia oral, tiene más fiebre, no se alimenta, tiene que volver a traerlo al establecimiento para empezar, digamos, de nuevo un plan B o un plan C de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Y un control por consultorio que puede ser en 5 días para ver, ¿no? Más o menos hemos dicho que los episodios de diarrea deben remitir en 3 a 5 días. Y para terminar, otro caso clínico, que en realidad también son casos que hemos tenido. En este caso es un pacientito de 2 años que ingresa a emergencia con antecedente de movimientos tónico-clónicos generalizados, es decir, con convulsiones de 1 minuto de duración que se presenta hace 20 minutos. Es decir, viene, ¿no? Refiriendo que presentó una convulsión de repente en la casa y hasta que llegó al hospital pasaron 20 minutos. Antecedente de diarreas con moco y con sangre desde hace 2 días antes del ingreso, en cantidad de 5 a 7 veces por día, y fiebre, ¿no? Que cede parcialmente con paracetamol. La mamá también refiere que no presentó diuresis desde hace 6 horas. En emergencia tiene temperatura de 39, frecuencia cardíaca 130, saturación de oxígeno 92, que está adecuado, presión arterial 90 entre 43, que se mantiene en el percentil 50, es decir, todavía no hay hipotensión. La paciente se encuentra somnolienta, que en realidad este estado puede ser por la deshidratación y también por el estado posictal, ¿no? Recordemos que viene con antecedente de convulsión, que puede ser una convulsión febril, ¿verdad? Porque tiene temperatura de 39, antecedente de movimientos tónico-clónicos, está dentro de la edad 6 meses y 6 años, entonces viene con antecedente de crisis febril, somnolienta, que como les digo puede ser por el estado posictal o por la deshidratación, pero que reacciona al estímulo, mucosas orales secas, tono ocular disminuido, signo del pliegue en 2 segundos, llene capilar se mantiene conservado, menos de 2 segundos, y tiene un peso de 12 kilos. Entonces en esta nos dice señale la incorrecta. Alternativa A, proteger la vía aérea y bajar temperatura con medios físicos. Alternativa B, dar un bolito de cloruro de sodio al 0.9%, 240 centímetros endovenoso en 10 minutos. Solución polielectrolítica 1200 endovenoso, pasar 360 en 1 hora y 840 en 2 horas. Ceftriaxona 600 miligramos endovenoso cada 24 horas, o hemograma, hemoglobina, plaquetas, leucocitos, hemocultivo, haga. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una pequeñita de 2 años, ¿no? Que viene con una crisis febril, antecedente de diarrea aparentemente bacteriana, ¿no? Porque tiene moco y tiene sangre, temperatura de 39, además deshidratación severa puede ser, no presenta diuresis desde hace 6 horas, se encuentra somnolienta. En niños que no tienen deshidratación están activos, con algún grado de deshidratación se encuentran por lo menos irritables, pero cuando ya tenemos un niño somnoliento, que reacciona al estímulo o que no reacciona mucho, es un paciente con deshidratación ya grave, ¿no? Severa. En este caso, además, tiene mucosas orales secas, pero vemos que, bueno, a pesar que se encuentra somnolienta, mucosas orales secas, el signo del pliegue está en 2 segundos, el llene capilar está conservado, menos de 2 segundos, y la presión está conservada. Entonces, sería una deshidratación severa con shock o sin shock. Como la presión todavía está conservada, sería sin shock, ¿verdad? Entonces, peso 12 kilos. Bueno, en sí, en esta niña, lo primero que hay que hacer es proteger la vía aérea y bajar la temperatura con medios físicos. Sí,
Es algo válido, ¿no? Que sería lo primero que hay que hacer. A veces cuando vienen en estado posictal, posconvulsión, a veces requieren un poco de oxígeno y lo más importante, la hidratación. Ahora, pondríamos cloruro de sodio 240, que es 20 por kilo, endovenoso en 10 minutos. En este caso no, porque tiene deshidratación severa, pero como vemos aún no se ha comprometido el llene capilar ni la presión, entonces sería una deshidratación severa sin shock. Deshidratación severa sin shock, solamente daríamos solución polielectrolítica a 100 por kilo, que sería 12 por 100 sería 1200 endovenoso, el 30% en una hora, porque ya tiene más de un año, y el 70% en 2 horas. Si la paciente tuviera 6 meses, tendríamos que tratar en 6 horas, ¿no? Pero como ya tiene más de un año, entonces en 3 horas. Entonces la C estaría bien también. Ceftriaxona, 600 miligramos endovenoso cada 24 horas. Ahora, esta también es una alternativa correcta. ¿En quiénes hay que iniciar antibiótico? Entonces, se inicia antibiótico en este caso, por ejemplo, es una paciente que ha tenido convulsiones, una diarrea que macroscópicamente es bacteriana, que ingresa con un aspecto no muy bueno, ¿no? Temperatura en 39, deshidratada. Entonces, en este caso, habría que iniciar antibióticos empíricos, ¿no? Porque es una paciente con alto factor de riesgo, o mejor dicho, con alta sospecha de que esta diarrea sea bacteriana. Incluso en niños con diarrea y con, mejor dicho, con convulsiones y con fiebre, hay que sospechar también una meningoencefalitis, ¿no? Entonces, por este motivo, habría que indicar en este caso, en esta paciente, antibióticos, ¿no? Y además, exámenes auxiliares, ¿no? No solamente leucocitos en ese, sino también hemograma, hemoglobina, plaquetas, reactantes de fase aguda como PCR, procalcitonina, hemocultivo, su reacción inflamatoria en heces, coprocultivo, tomar un agua y electrolitos para ver si es que hay además alguna alteración hidroelectrolítica. Entonces, en este caso habría que hospitalizar a la paciente, ¿no? Y bueno, el mensaje que quiero dejarles es que, si bien es cierto, las diarreas son bastante frecuentes, también es bastante frecuente que los médicos de atención primaria, sobre todo en los puestos de salud, indican antibióticos. Y esto se produce a veces no porque no sepamos, sino porque hay una presión de la mamá en sí, de que dice, mi pequeñito tiene diarrea, no le va a dar antibióticos, ¿no? Y a veces es un poco complicado. En realidad es bastante complicado educar a las mamás que no todas las diarreas necesitan antibióticos, ¿no? Como hemos visto, en un 98% las diarreas son acuosas y solamente en un 2%, que puede ser el caso de esta niñita, por ejemplo, el segundo caso clínico, son bacterianas. Entonces, el 98% no va a requerir un antibiótico. Entonces, aquí entran, digamos, los probióticos, ¿no? Que se pueden dar, porque las mamás dicen, no me va a dar nada para la diarrea, o he venido hasta el hospital solamente para que me den paracetamol. Y en realidad sí, pues, ¿no? Me venía hasta el hospital para que te demos paracetamol y un probiótico, ¿no? Y en realidad el trabajo del médico de atención primaria y en realidad de todos es educar a la mamá, porque la mamá es la que exige a veces los antibióticos. Y si uno no le da, se va a otro médico para que le den los antibióticos. Es el uso racional de antibióticos, que empieza el trabajo desde educar a la madre, y digamos, para el caso de las diarreas acuosas, hacer uso de los probióticos, que también pueden mejorar, digamos, los episodios de diarrea acuosa y también calman a la madre, ¿no? Porque no es que solo se está yendo de alta con paracetamol, ¿no? También se va con un probiótico. Y otro, que saber reconocer, ¿no? Y esto es con la práctica diaria. Uno, como les comento, uno desde que ve al niño, más o menos ven qué estado de hidratación tiene. Y de todas maneras, si es que viene un niño que está somnoliento, que está, digamos, no reacciona al estímulo, de inmediato lo que se hace es colocar una vía y un bolito de cloruro de sodio. Y hasta eso se va completando la historia, ¿no? No es que me voy a sentar a escribir, sí, señora, y tiene vacunas completas, y a ver, enséñame su carnet de vacunación. O sea, lo primero es el paciente, ¿no? Si uno ya lo ve mal, entonces de inmediato canalizamos una vía para hidratarlo bien venoso, ¿no? Porque un niño que se encuentra somnoliento, poco reactivo al estímulo, no va a tomar, digamos, las sales de rehidratación, ¿no? No le vamos a indicar sales porque no las va a tomar, ¿no? Y tratar en lo posible de eh,
dar la vía oral, ¿no? A veces vienen niños, como en el caso uno que les presenté, que han presentado vómitos, ¿no? La mamá dice, pero está vomitando. Pero ¿a qué hora fue el último vómito? Fue hace 3 horas. Allá, entonces puede intentar la vía oral, ¿no? Y otra cosa es que hay que educar a las mamás. Si uno le da un suero vía oral y se lo va a tomar una taza en un minuto, lo va a vomitar. No porque, y uno porque el sabor en realidad por el contenido de sodio, glucosa, no es tan agradable porque es algo salado. La adecuada toma de las sales de rehidratación oral debe ser cuchara por cuchara, ¿no? Y la guía del 2017 es bastante detallada en ese sentido, ¿no? Dice, si el paciente no toma, espaciar las tomas, y la guía del 2017 insiste en que demos las sales de rehidratación oral, ¿no? Y eso es aplicable para niños con deshidratación leve hasta moderada, podría ser. Pero deshidratación severa, ni hablar, ¿no? De frente a la vía endovenosa para hidratar al paciente, que es lo más importante, ¿no? Bueno, con eso finalizo. Si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su ponencia. Entonces, chicos, si tuvieran en este momento alguna pregunta, pueden utilizar el micrófono o pueden utilizar el chat, por favor. Ya vemos una pregunta, doctora, en el chat. A ver, dice, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. ¿Cuál sería el abordaje clínico ante la presencia de un paciente con EDA en esta nueva normalidad, tomando como referencia el segundo caso clínico, una paciente con EDA sin moco ni sangre, ¿no? Bueno, no sé qué te refieres exactamente con esta nueva normalidad. En realidad, eh, mira, ahora, en realidad con el COVID y todo esto, uno, que pacientes con COVID vienen con diarrea también. Y otro, que en realidad al estar los pacientes en la casa, a veces tienen diarrea, y las mamás lo tienen en la casa y a veces llegan al hospital con bastante deshidratación. Pero en realidad, si es que nosotros educamos a la mamá y es un niño que tiene diarrea, sin moco, sin sangre, probablemente o lo más probable es que sea solamente acuosa, ¿no? Entonces eso requiere un manejo solo en la casa. Y el manejo principalmente es hidratación, con sales de rehidratación oral y en algunos casos probióticos, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer cuando tengas un paciente que tiene una diarrea sin moco, sin sangre, que tú sabes que el 98% es acuosa, entonces principalmente hidratación. Ya, la diarrea es acuosa, ¿no? ¿Tiene deshidratación o no tiene deshidratación? Si no tiene deshidratación y el pacientito tolera la vía oral, no hay vómitos, no hay otros signos de alarma, entonces el tratamiento es en la casa, ¿no? Hay que darle las sales de rehidratación oral. Ahora, tienes las del ministerio, ¿no? Las del ministerio vienen en sobrecitos, hay que disolver un sobrecito en 1 litro de agua y una vez que se disuelve el sobrecito, dura 24 horas. No se hierven, no se calientan, eso hay que explicarle a la mamá y tampoco se guardan, ¿no? Y la otra alternativa que tienes, que puede ser acá, por ejemplo, que en las farmacias venden las sales de rehidratación que ya están preparadas, ¿no? Pero hay que verificar, como ya les mencioné, la cantidad de sodio y de glucosa que tienen para que sea adecuado, ¿no? O buscar sales que sean lo más parecidas a la recomendación de la OMS, ¿no? Las sales de rehidratación de osmolaridad reducida. Entonces, esas sales son las que se van a beneficiar, de las que se va a beneficiar nuestro paciente. Ahora, hay sales de rehidratación oral que tienen bastante contenido de glucosa o de sodio, que más bien van a empeorar la diarrea. Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero este pacientito que tiene solamente una diarrea aguda acuosa, sin moco, sin sangre, que no está deshidratado, debe estar en la casa con sales de rehidratación oral, explicar a la mamá que este proceso va a durar entre 3 a 5 días, porque la mamá dice, lleva 2 días con diarrea, y te lo sigue trayendo a la consulta, y es porque no le has explicado que el episodio va a durar 5 días con o sin antibióticos, y en realidad es porque el proceso de, digamos, de la renovación de las microvellosidades dura este tiempo, ¿no? Entonces, la mamá debe ser paciente. Los 5 días que va a estar con diarrea, darle las medidas para la casa
Y lo más importante, la hidratación. Y también te puedes acompañar, ¿no?, con los probióticos. Y siempre hacerle un control para verificar el estado de hidratación del paciente. Porque se ha visto que como los niños ahora están en las casas, o bien vienen bastante deshidratados, porque las mamás tienen miedo de venir al hospital y a veces los traen bastante deshidratados. En realidad, 5 días con diarrea, 7 días, y así somnolientos, que a veces se tienen que hospitalizar. Lo más importante es darle las sales para evitar la deshidratación y explicar a la mamá que este episodio en realidad va a durar 5 días, ¿no? Y de alguna manera que no se desespere, que en realidad la cantidad de deposiciones por día deben ir disminuyendo poco a poco. Y si es que el paciente se hidrata bien, no va a haber ningún problema, ¿no? Ya te refieres al segundo caso que presenté, saturación de 92. Ya. En el segundo caso que presenté, era una pacientita de 2 años que ingresa con una crisis febril que tuvo en la casa, ¿no? Y temperatura de 39, con diarreas, con moco y con sangre, que es una diarrea disentérica, ¿no?, que además está con una saturación de 92%, en realidad más de 90 todavía es adecuado. Esta saturación de 92% en el estado que llega la paciente puede ser por el estado posictal, ¿no? A veces tú vas a tener un pacientito que viene, que ha presentado una convulsión y tú lo saturas y va a estar menos de 90. Le pones oxígeno porque en realidad de tu ABC, le pones oxígeno y se recupera, y es solamente parte de su estado posictal, ¿no? Y en este caso, esta saturación de 92 es de esperarse, porque esta paciente viene en posictal, ¿no? Recuerda que ha tenido una convulsión tónico-clónica de 1 minuto de duración en la casa, y más o menos hasta que llega al hospital, llega algo somnoliente, con una saturación de 92, estaría solamente para observar. Y ahora sí, lo que más me preocuparía, incluso más que de ponerle oxígeno, ¿no?, es que en realidad está con una deshidratación severa, ¿no? Porque está somnolienta, la mamá refiere que no ha presentado diuresis hace 6 horas, tiene tono ocular disminuido, qué sé yo. Entonces, habría que colocar solución polielectrolítica o hacer un plan C. Eh, Gracias, doctora. Si hubiera alguna otra pregunta, como lo pueden seguir colocando en el chat. Doctora, yo sí tenía una pregunta. Cuando se le entrega a la paciente ah, las sales de rehidratación oral para que los pueda utilizar, ¿la cantidad que se les entrega es solo para un día más o por cuántos días más se le tiene que explicar que tiene que utilizar? En realidad, en la guía del 2017 te dicen que dependiendo de la edad del niño, hay que entregarle más o menos entre 1 a 2 sobres por día, porque como el niño va a estar 5 días con diarrea, entre 3 a 5 días con diarrea, debería tomar 2 sobres por día, es decir, entre 6 a 10 sobres, ¿no? Entonces, lo que me pasaba a mí, a veces cuando estaba en puesto de salud de primera atención, a veces no podíamos sacar tantos sobres, ¿no? O con cada ficha FUA solamente te salían a veces 2 hasta 3 sobres, ¿no? Entonces le das de repente 1 a 2 sobres a la mamá, que es lo que te va a dar el CIS, digamos, y cada sobre se disuelve en 1 litro y dura 24 horas como máximo. Entonces la mamá prepara el sobre en 1 litro y le da, si es que toma debería tomar 1 o 2 sobres al día, dependiendo de la edad más o menos. No es que le das 2 sobres y solo va a tomar esos 2 sobres, no hay que indicar que continúe con la hidratación mientras continúe la diarrea, porque hay que reponer las pérdidas. Entonces esa es la indicación, ¿no? Sales de rehidratación a libre demanda, o mejor en todo caso explicarle a la mamá que tiene que reponer. Por cada diarrea, media taza de suero, y por cada vómito 1/4 de taza. Y si el niño es más grande, por cada diarrea, media taza a 1 taza de suero, y por cada vómito, 1/4 de taza a media taza de suero. Y no solo le explicas, ¿no? Le estoy entregando solo 2 sobres porque solo 2 me da el CIS, digamos, porque eso pasa, ¿no?, en el primer nivel de atención.
pero no es que solo va a tomar los 2 sobres, ¿no? Tiene que tomar todo el tiempo que esté con diarrea, tiene que seguir hidratándose, ¿no? Ahora también existen las sales de rehidratación que pueden preparar las mamás en casa, ¿no? Más o menos la cantidad de sal que tiene que preparar para 1 litro son 8 cucharadas de azúcar y 3 gramos de sal. Y 3 gramos de sal es una cucharadita rasa, tiene entre 6 a 8 gramos de sal. Entonces sería media cucharadita al ras, digamos, de sal para 1 litro de agua. Y más o menos esa sería una formulación de sales de rehidratación oral casera, ¿no? Que se podrían utilizar, digamos, en el caso de que el paciente no pueda acceder a los sobrecitos que le das tú por el CIS, o en el caso de que no pueda encontrarse en las farmacias, ¿no? Eso sobre todo en zonas rurales, ¿no? Que se usa eso, o el agua de arroz, bueno. Pero en nuestro medio es bastante accesible las sales de rehidratación oral, sobre todo las que ya vienen preparados, porque te diré que los que da el ministerio, esos sobrecitos verde con blanco, no tienen tan buen sabor, ¿no? La ventaja de las sales de rehidratación que ya vienen preparadas es que además tienen sabor a uva, a manzana, y además tienen a veces un poquito menos de sodio. Por ejemplo, Pedialyte 60 tiene 60.000 equivalentes de sodio, que tiene incluso un poquito menos de lo que recomienda la OMS, que es 75.000 equivalentes, que incluso se ha visto que tiene buenos efectos. Tienes Hidranta, que viene con 75.000 equivalentes de sodio. El de Electroral, por ejemplo, que revisé, pero eso me olvidé de presentarles porque ya no me dio tiempo, de las sales que tenemos ahora digamos, a disponibilidad en las farmacias, el Electroral es una de las sales de rehidratación oral que tiene un poco más de glucosa, y en realidad no te conviene tanto porque al aumentar la glucosa en la luz intestinal, podrías causar algún efecto de diarrea tipo osmótica, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay que ver bien o hay que informarse bien de las sales de rehidratación oral que tenemos en las farmacias disponibles, porque en realidad no todas cumplen estos requerimientos que nos aconseja la OMS, ¿no? Entonces hay que revisar para ver cuáles, o sea, qué sales podrían ayudar más a nuestro paciente, ¿no? Pero también de forma casera, como te digo, pueden hacerlo, sobre todo en, cuando te encuentres en zonas rurales que a veces no tienen acceso ni a estas sales del ministerio, se podrían hacer de forma casera, como te menciono. Listo, muchas gracias, doctora. Y una consulta más, en este caso de que ya lo dé de alta, ¿es necesario programar alguna cita adicional para observación o simplemente ya le indico y bueno, la madre claro, lo va a atender en casa? Generalmente el 98% son diarreas agudas acuosas y se autolimitan, pero siempre se aconseja un control en 5 días, uno, para asegurarte de que en realidad tu episodio de diarrea haya remitido o ya esté en remisión, porque algunas veces las diarreas este, por virus, por rotavirus, se pueden prolongar hasta por más de 7 días. Entonces habría que de manera oportuna, digamos, captar esos pacientitos. ¿Y por qué? Porque acuérdate que el rotavirus te va a destruir el enterocito. Y en las microvellosidades tienen estas enzimas, por ejemplo, la lactasa, y al destruirla, te va a causar una intolerancia también a la leche. Entonces, algunas veces pacientitos con diarrea por rotavirus pueden hacer una diarrea prolongada, porque se le llama prolongada, han puesto ese término, a diarreas que duran más de 7 días, porque persistente es más de 14, y diarrea aguda, bueno, menos de 14, ¿no? Pero entre 7 y 14 días ya sería una diarrea prolongada. Y si tienes una diarrea prolongada, por ejemplo, podrías usar probióticos más días, tendrías que seguir con la hidratación. Entonces, siempre se aconseja un control en 5 días para verificar que haya remitido el episodio de diarrea o esté en remisión, y siempre ver el estado de hidratación de tu paciente. Pero
Si le aconsejas bien a la mamá, o sea, lo más importante es enseñar y educar a la mamá. Pues la mamá debe entender que ese tiempo que va a estar con diarrea debe hidratarlo. Y la consecuencia de que esté deshidratada es que esté con fiebre, que esté lloroso, que no coma. Entonces, si uno educa bien a la mamá, en realidad no va a haber deshidratación. Todo depende de eso, una buena educación a la mamá. Y la guía del 2017 es bastante explícita en ese sentido porque se ha hecho más o está más dirigida a médicos del primer nivel de atención, ¿no? Incluso hoy te dice plan B o plan C. ¿Qué pasa si tú estás en tu centro de salud y tienes un niño con deshidratación severa o con shock? Ese rato le pones el bolo de cloruro y lo refieres, ¿no? Porque no te vas a quedar con ese tipo de paciente. O deshidratación moderada, pero que no está tolerando. Entonces, tu pacientito necesita estar en observación. Y sobre todo los centros de salud nivel 1.1 o 1.2 no tienen observación. Entonces, te corresponde a ti como médico de primer nivel de atención derivar a tu paciente para que pueda estar en observación unas 4 horas por lo menos y te puedas asegurar de que tolera la vía oral, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar la guía del 2017, está para descargar gratis en internet y ahí es bastante explícito y es bastante, te dice cómo tienes que educar a la mamá y qué es lo que le vas a enseñar, y cuándo tú puedes sospechar de que no va a ir tan bien tu paciente, pero de manera general siempre contrólalo. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta en el chat, me parece. Dice, ¿qué recomendaciones nos puede dar y qué debemos tener en cuenta para sospechar clínica de un paciente que curse con un síndrome hemolítico urémico? Ya, existen algunas bacterias, o bueno, el síndrome urémico hemolítico urémico, es una complicación de diarrea causada por bacterias, sobre todo productoras de toxinas. Entonces, ¿cómo, o sea, qué pacientes pueden hacerte diarrea o síndrome urémico hemolítico? ¿Cómo vas a saber? Te puedes dar cuenta desde la diuresis, o sea, para eso haces tú un buen balance, ¿no? Si es que tu paciente no está deshidratado, bueno, alta con recomendaciones, pero si está deshidratado y lo vas a vigilar, creo que les puse en una diapositiva el RP, ¿no? Y parte de tu RP, de tus recomendaciones o lo que tú vas a indicar en la historia es balance hidroelectrolítico. Entonces, la enfermera o el encargado de hacer el balance hidroelectrolítico tiene que pesar los pañales, tiene que ver que haya diuresis, porque el hecho de que tu paciente no presente diuresis significa que puede complicarse, ¿no? Y sobre todo si es una diarrea bacteriana, es decir, diarreas con moco y sangre, que además están con diuresis disminuida, entonces, ojo, puede ser síndrome urémico hemolítico, ¿no? O podría ser un factor de riesgo. Ahora, se ha visto que también hacen síndrome urémico hemolítico pacientes que tienen diarrea aguda acuosa y que se ha hecho uso inapropiado de antibióticos. O sea, ustedes van a ver que las postas dan un montón de trimethoprim sulfamethoxazol. Y a veces hemos tenido pacientes que han referido de Aplao, de otros sitios, con antecedente de diarrea acuosa, que en realidad no necesitaría antibióticos. Les han dado antibióticos, no ha ido tan bien la diuresis, se han mostrado más febril, más tóxico y se lo han quedado, ¿no? Y en realidad ayuda, si es que tú tienes un paciente que no va bien, ¿no? No se hidrata, está orinando poco, entonces tendrías que tomar como parte de los exámenes una creatinina. Y ahora un control de creatinina. Existen en adultos la creatinina, el valor normal es menos de 1, pero para niños existen unas tablas, ¿no? De acuerdo a la edad. Por ejemplo, si es un niño de 5 meses y la creatinina está en 0,7, eso no es normal ya para su edad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad, por ejemplo, debería estar menos de 0,4. Entonces, ayudaría si tú tienes un paciente que no está yendo bien, un dosaje oportuno de creatinina y ver, bueno, la diuresis. Ahora, ¿cómo vas a controlar la diuresis? Eso tienes que controlarlo con el flujo urinario. Y eso se calcula, la diuresis la divide peso y entre la cantidad de horas. Si ingresó al día y ya son las 5 de la tarde, orinó 300 y pesa 10 kilos, entonces
el flujo urinario sería 300 entre 6 horas y entre el peso. Entonces, el flujo urinario adecuado debería estar entre 1 y 3 o hasta 1 y 5, ¿no? O si lo estás hidratando, debería estar, bueno, entre 2 y 5. Pero si está 1 a las justas, menos de 1, entonces también tendrías que tomar una creatinina. Eso te podría ayudar, ¿no? A sospechar de que tu paciente no está yendo bien, que necesita algo más. Listo, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Me parece que ya no hay más preguntas y esperamos tenerla para una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por escuchar. A usted, doctora, muchas gracias. Y los chicos, por favor, no se vayan, para pasarles el post-test. Eh, Acá por el chat les voy a pasar y dar algunas indicaciones. Y bueno, hay agradecimientos, doctora, también por el chat interno sobre su ponencia. Muchas gracias y hasta otra oportunidad, doctora. Ahora, chicos, me quedo con ustedes. En- Primero vamos a parar la grabación.